Si hablamos ahora de semiconductores, los semiconductores son sustancias que conducen la corriente eléctrica, pero si los comparamos con los metales, la conducción es unas 100.000 veces menor que la de un metal. Dentro de los elementos de la tabla periódica, existen algunos elementos que se denominan semiconductores intrínsecos. En estos elementos, la brecha energética existente entre la banda de valencia y la banda de conducción es pequeña y por lo tanto los electrones con suficiente energía cinética pueden saltar esta brecha energética pasando a la banda de conducción y por lo tanto conduciendo la corriente eléctrica. La energía cinética de los electrones puede mejorarse cuando se calienta este semiconductor. Por eso en los semiconductores intrínsecos el calor favorece la conducción eléctrica. Dentro de la tabla periódica, los elementos que presentan estas características son el silicio y el germanio. La conducción eléctrica de estos elementos puede mejorarse mediante el dopaje de los mismos. Para ello, se le agregan cantidades muy pequeñas de impurezas de elementos que tienen un electrón de valencia de más o un electrón de valencia de menos. Como el silicio y el germanio tienen 4 electrones de valencia, para mejorar la conducción pueden agregarse impurezas de elementos que tengan 3 electrones de valencia o bien 5 electrones de valencia. Cuando se agregan impurezas de elementos que tienen 3 electrones de valencia, dentro de la estructura se produce un hueco positivo por la presencia de un elemento con un electrón de valencia de menos. Este hueco positivo hace que se mueva allí el electrón, un electrón cualquiera dentro de esa red, que a su vez deja otro hueco que favorece el movimiento de otro electrón y así sucesivamente. De esta forma, entonces, los semiconductores con impurezas de elementos con 3 electrones de valencia pueden mejorar la conducción eléctrica porque el hueco positivo favorece el movimiento de los electrones para llenar ese hueco, como recién se explicó. Como se forma dentro de la red un hueco positivo, este tipo de semiconductores se denominan de tipo P. Si miramos la banda de valencia y la banda de conducción y lo que ocurre en un semiconductor de tipo P, se introduce un nuevo nivel que queda sin ocupar próximo a la banda de valencia. Próximo a la banda de valencia. Podríamos entonces hablar para un semiconductor de tipo P del agregado de impurezas de elementos como el boro, el aluminio o el indio. Cuando hablamos de los semiconductores de tipo N, hablamos de semiconductores a los cuales se están agregando impurezas de elementos como el arsénico, el fósforo o el antimonio. El elemento que se agrega entonces tiene un electrón de valencia de más. Existe entonces una carga negativa de más, podríamos decir, dentro de esta estructura. Si representamos las bandas, esta sería la banda para la representación para un semiconductor de tipo N. Se forma, fíjense, un nivel extra por debajo de la banda de conducción, un nivel extra que está ocupado con este electrón de más que tienen los elementos correspondientes a las impurezas. Este nivel extra entonces se encuentra próximo a la banda de conducción y los electrones entonces pueden moverse a esta banda, mejorando de esta forma la conducción eléctrica. Como existe un exceso de carga negativa, cuando agregamos elementos con un electrón de valencia de más, este tipo de semiconductores se denominan de tipo N. Vamos a hablar ahora de los defectos que pueden existir en las diferentes redes cristalinas. Existen 3 tipos de defectos: los defectos de vacancia, los defectos intersticiales y los defectos de sustitución. El defecto de vacancia se produce cuando una partícula que se encontraba dentro del cristal se va dejando un hueco. Este tipo de defecto también se conoce como defecto de Schottky. Cuando el sólido es metálico, el que se va a ser el átomo del metal. Cuando es iónico, se va un anión y un catión para mantener la neutralidad del cristal. Cuando se va un catión, da lugar a defectos de carga positiva también dentro de esa red.
Para poder compensarlo, los cationes que quedan en esa red deben oxidarse para compensar las deficiencias de carga. Esto entonces se da por lo general cuando existen cationes que tienen más de un estado de oxidación posible y da lugar a lo que se denominan compuestos no estequiométricos. También puede ocurrir entonces que se vaya un anión dejando en su lugar al electrón. Esto se conoce como centros de color o centros Farbe. Para poder identificar defectos de vacancia, se pueden medir la densidad de los cristales comparando con una densidad teórica, que es la densidad que deberían tener si no tendrían huecos de vacancia en este caso. Otro tipo de defecto son los defectos intersticiales. Se da cuando un átomo migra de su posición en la red a un intersticio o hueco de la misma. Este tipo de defectos también se denominan defectos de Frenkel. Puede ocurrir entonces que estemos en una red metálica y en este caso el metal sale de su posición normal en la red ubicándose en un intersticio, o bien que estemos hablando de un sólido iónico. En ese caso por lo general es el catión el que sale de su ubicación normal ubicándose en un intersticio. Este tipo de defectos es el que se presenta cuando recién explicábamos lo referente a los semiconductores. Las impurezas agregadas a los semiconductores se ubican en los intersticios de la red cristalina del semiconductor. El tercer tipo de defecto que vamos a estudiar es el defecto de sustitución. Se presenta por lo general en las aleaciones que habíamos mencionado al principio, cuando el átomo de un metal es sustituido por el átomo de otro metal. Lo deseable en estos casos es que los radios entre los átomos que se están reemplazando sean semejantes. Bien, con estos conceptos podemos comenzar a resolver los ejercicios del seminario. En el ejercicio 7 nos dice que el oro cristaliza en una estructura FCC, es decir, cúbica centrada en las caras. Para esa celda unitaria se mide la arista y su valor es de 4,070 Armstrong. Tenemos la masa relativa del oro, que es de 196,97. Tenemos que calcular el volumen de un átomo de oro, la densidad del oro en gramos por centímetro cúbico y comparar la densidad calculada con la densidad experimental, que es de 19,3, para poder indicar el tipo de defecto que tiene esta red. Para recordar entonces, una estructura cúbica centrada en las caras es como la que tenemos aquí representada, donde con color marrón tenemos las partículas de los centros de las caras y con color celeste las partículas de los vértices. De esto entonces, de tipo de estructura estamos hablando. Para calcular el volumen de un átomo de oro, tenemos el volumen si consideramos la partícula es esférica, por lo tanto sería el volumen de una esfera, 4/3 de pi por el radio del oro al cubo. Sin embargo, no tenemos como dato el radio del oro, tenemos como dato la arista de la celda. Por lo tanto, tenemos que nuevamente aplicar conceptos trigonométricos para poder hacer el cálculo a partir de los datos que tenemos. En esta representación hemos graficado una de las caras de la celda unitaria. Tenemos entonces las partículas de los vértices y la partícula del centro de la cara. Podemos entonces representar aquí uniendo el centro de la partícula de este vértice con la de este vértice superior y atravesando la partícula del centro. Fíjense que nos queda formada la diagonal de un cuadrado y podemos formar aquí un triángulo rectángulo. Aplicando nuevamente con lo que sería entonces la arista de esta celda unitaria. Recuerden que a cada celda unitaria le correspondía 1/8 de cada partícula del vértice. Por lo tanto, aquí tenemos representado una de las caras, en este cuadrado tenemos representada exactamente una de las caras de la celda unitaria. Entonces, si aplicamos nuevamente el teorema de Pitágoras, tenemos que el cuadrado de la hipotenusa vendrían a ser 4 veces el radio de las partículas, en este caso 4 veces el radio del oro. El cuadrado de la hipotenusa, 4 radios al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos, a la arista al cuadrado más la arista al cuadrado, que son los dos catetos.
Nos queda entonces que 4 veces el radio elevado al cuadrado es igual a 2 aristas al cuadrado. Y si aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros o pasamos este cuadrado al otro miembro, nos queda que 4 radio es igual a la raíz de 2 aristas. De aquí entonces que podemos despejar el radio y nos queda que es igual a la raíz de 2 por la arista de la celda sobre 4. Ahora entonces tenemos expresado el radio en términos de la arista, que es el dato que tenemos. Podemos entonces aplicar esta expresión matemática reemplazando en lugar de radio del oro la expresión que acabamos de deducir. Y para ello también tenemos que pasar el dato de la arista que lo tenemos en Armstrong, lo tenemos que pasar a centímetros para utilizar unidades con las que estamos más acostumbrados. Resulta entonces de reemplazar que el volumen del átomo de oro es 1,25 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Entonces el primer punto nos pedía que calculemos el volumen del átomo, ese sería su valor. El segundo punto nos pide que calculemos la densidad del oro. Para sacar la densidad tenemos que considerar la masa de la celda unitaria sobre el volumen de la celda unitaria. Y para poder sacar la masa de la celda unitaria tenemos que considerar la cantidad de partículas que había en una celda unitaria cúbica centrada en las caras. Para eso entonces, si recuerdan, lo habíamos estudiado cuando estudiamos en general las celdas unitarias, a cada partícula del vértice le correspondía estar 1/8 nada más dentro de esta celda unitaria y teníamos 1/8 por 8 porque había 8 partículas en los vértices y para cada partícula del centro de las caras le correspondía únicamente la mitad a la celda unitaria, es decir, 1/2 y teníamos 6 partículas en esa situación, 1/2 por 6 nos daba 3 más 1/8 por 8 que nos da 1, en total en la estructura cúbica centrada en las caras había 4 partículas. Por lo tanto aquí tenemos que para calcular la densidad el número de partículas es 4 por la masa del átomo de oro que teníamos como dato la masa relativa. Como estamos hablando de átomos de oro, esa masa relativa 196,97 tendría que estar en UMA. Para sacar la densidad en gramos por centímetro cúbico, que es lo que nos solicita el enunciado, vamos a pasar esta UMA a gramos. Nos queda entonces 4 por, luego del pasaje de unidades, 3,27 por 10 a la menos 22 gramos, dividida la arista de la celda unitaria al cubo. Esta arista también la hemos pasado a centímetros, estos centímetros los elevamos al cubo y resulta que la densidad de la celda unitaria entonces es de 19,4 gramos sobre centímetros cúbicos. Ahora la tercera parte del enunciado nos dice que tenemos que calcular esta densidad, comparar la densidad calculada con la densidad experimental que es de 19,3. Entonces la densidad experimental, perdón, acá hay un error, es de 19,3, mientras que la teórica fue de 19,4. Es decir, que la densidad real, que es la experimental, es menor que la densidad que debería tener la celda unitaria. Esto se debe entonces a que se produce un defecto de vacancia. Como ya hemos explicado anteriormente, para poder identificar defectos de vacancia, se pueden comparar las densidades reales o experimentales con las densidades teóricas de una red. En este caso entonces la densidad teórica es mayor que la densidad experimental, lo cual nos está diciendo que existen huecos dentro de esa red que no están siendo ocupados por átomos y por lo tanto por eso la densidad resulta menor. Es decir que tenemos aquí entonces un defecto de vacancia o un defecto de Schottky que